Lima, una ciudad construida sobre arenas movedizas y viejos secretos. En sus calles, la línea entre la justicia y la locura a veces se desvanece hasta desaparecer. Hoy, en Tras lo Oscuro, viajamos al corazón de la miseria humana, a una mente consumida por una voz divina que exigía sangre, una voz que le prometió la salvación a cambio de la aniquilación. Él fue el mensajero de la muerte, un hombre que empuñó una pistola creyéndose un ángel exterminador. Su nombre, Pedro Pablo Nacada Ludeña. Su apodo, grabado en la historia criminal de Perú, el apóstol de la muerte. Esta es la cronología de su terror, desde sus humildes y turbulentos orígenes hasta la frialdad de su captura. Esta es la historia de cómo la mente de un esquizofrénico paranoide desató una masacre que dejó al menos 17 víctimas confirmadas. Para entender la génesis de un asesino, debemos buscar en su infancia. Pedro Pablo Nacada nació en Lima, en una familia marcada por la disfunción y la pobreza. Su entorno fue un caldo de cultivo para la patología. Desde muy joven, el comportamiento de Pedro Pablo no era normal. Era un hombre reservado, inadaptado, propenso a los brotes de ira y con una dificultad evidente para socializar. Su mente, ya en desarrollo, estaba siendo asediada por los primeros síntomas de una enfermedad devastadora, la esquizofrenia paranoide. La familia, en su desesperación, atribuyó los arranques de Pedro Pablo a nervios o a una personalidad difícil. Los recursos, tanto económicos como de salud mental, eran prácticamente nulos. Lo que veían como desorden era en realidad el comienzo de una psicosis. Con el tiempo, esa enfermedad se consolidó. Las voces se hicieron claras, las alucinaciones se convirtieron en mandatos divinos. Pedro Pablo creyó firmemente que él era un elegido, un instrumento. Su misión, encomendada por Dios mismo, era ejecutar la limpieza social de todo aquello que consideraba corrupto y sucio. Este discurso de misión no era una simple excusa, sino el centro de su delusión, una realidad alternativa irrefutable para él que lo legitimaba para juzgar y matar. Un detalle crucial en su vida fue su intento desesperado de escapar de esa realidad. En 2003, cambió legalmente su apellido paterno a Nakada, tras pagar a un ciudadano japonés para que lo adoptara. Buscaba usar esta ascendencia para migrar a Japón, huyendo de Perú, pero fracasó, y al fallar, la voz en su cabeza se hizo más fuerte. La primera víctima confirmada de Pedro Pablo Nacada cayó el 1 de enero de 2005. La fecha marca el inicio formal de su terror serial. La víctima fue Carlos Ediberto Merino Aguilar. Nacada le disparó en el tórax y el abdomen, alegando que creyó que el hombre le iba a robar. Aquí, el robo era secundario a la pulsión de matar a un elemento peligroso. Pero fue en 2006 cuando la frecuencia de los crímenes se disparó. Nacada se convirtió en una sombra recorriendo su huaral. Su arma principal, una pistola que utilizaba con brutal precisión. Asesinó a personas a quienes él consideraba fumones, es decir, consumidores de drogas, cumpliendo su supuesta misión de purga. En julio, mató a Walter Sandoval Osorio, a quien identificó como un criminal conocido. En agosto, asesinó a Gerardo Leonardo Cruz Lipia y sumergió su cuerpo en un pozo de agua, esta vez para evitar que Cruz lo traicionara por un robo anterior. En noviembre, el horror se hizo más específico. Nacada persiguió y asesinó a Juan Muñoz, un cosmetólogo. El motivo que confesó fue macabro.
Lo mató por ser homosexual y dedicarse a la prostitución. La naturaleza de su selectividad es clave. Nakada no mataba al azar, sino siguiendo un modus operandi basado en su sistema de valores delirante. El apóstol de la muerte se veía a sí mismo como un justiciero, limpiando la ciudad de todo lo que él o las voces consideraban impuro. Pero incluso en su locura hubo un atisbo de humanidad, un momento de quiebre. En una de sus confesiones, Nakada admitió el asesinato de María Verónica Tolentino Pajuelo, una adolescente. Dijo que ella fue la única víctima que no merecía morir. La había matado por su bicicleta, pero lamentó su muerte, considerándola un doloroso daño colateral necesario para su misión mayor. Los cuerpos se acumulaban en Guaral y la policía estaba desconcertada. Tenían la firma de un asesino en serie, pero su patrón de víctimas era demasiado amplio, demasiado cargado de un juicio moral, para ser fácilmente perfilado. El terror colectivo crecía. ...28 de diciembre de 2006... la policía logra localizar a Pedro Pablo Nakada. Su captura no fue pacífica. Se produjo un enfrentamiento a tiros con los agentes, en el que un oficial resultó herido. El apóstol de la muerte no se entregó sin luchar. Tras su detención, el shock mediático fue inmediato. Nakada no solo admitió los crímenes, sino que lo hizo con una escalofriante calma, detallando cada asesinato y justificándolo bajo su mandato divino. Confesó 25 asesinatos, una cifra que lo colocaba entre los asesinos en serie más prolíficos del Perú. Aquí es donde el caso Nakada se vuelve menos un caso de investigación policial y más una batalla legal y psiquiátrica. El sistema legal peruano tuvo que enfrentar la pregunta crucial: ¿un hombre que cree estar actuando por orden divina es penalmente responsable? Tras el juicio, Nakada fue declarado culpable de 17 asesinatos, que fueron los que se pudieron probar legalmente, y fue condenado inicialmente a la pena máxima de 35 años de prisión. El factor decisivo fue el diagnóstico forense. Los expertos determinaron que Nakada padecía de esquizofrenia paranoide. Esta condición significaba que, al cometer los crímenes, Nakada carecía de la capacidad de comprender la ilicitud de sus actos, convirtiéndolo en una persona inimputable. El Poder Judicial del Perú aceptó este argumento. La condena a prisión fue revocada. En lugar de una pena de cárcel, se le impuso una medida de seguridad por un periodo de 35 años. Legalmente, Nakada no está encarcelado, sino internado en un centro psiquiátrico bajo custodia. Su lugar de reclusión es una institución penal adaptada, como lo es el penal de San Juan del Lurigancho, donde debe recibir tratamiento psiquiátrico continuo. Esta decisión generó un intenso debate nacional. Para muchos, significaba que la enfermedad mental servía de pase libre para un asesino en masa. Para la ley, solo significaba que su caso no era de castigo, sino de tratamiento y contención. El caso de Pedro Pablo Nakada es un espejo oscuro de la sociedad. Nos obliga a confrontar no solo la maldad, sino la fragilidad de la mente humana y la insuficiencia de los sistemas de salud mental en las comunidades más vulnerables. Los crímenes de El Apóstol de la Muerte no terminaron con su captura. El eco de su locura resonó años después, en 2015, cuando su propio hermano menor, Byron Jonathan Nakada Ludeña, también bajo un diagnóstico psiquiátrico, cometió una masacre de 6 personas en Japón. Un macabro linaje que parece confirmar el peso de la enfermedad mental en su familia.
Hoy, Pedro Pablo Nakada continúa bajo la medida de seguridad. El hombre que se creyó un enviado de Dios sigue en su prisión psiquiátrica, condenado a convivir con las voces que lo llevaron a ejecutar un juicio final personal en las calles de Perú. Tras lo oscuro, la historia de Pedro Pablo Nakada no es solo una lista de víctimas, es una advertencia sobre lo que sucede cuando el delirio se confunde con la fe y cuando el grito de ayuda de una mente enferma se confunde con el silencio. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la medida de seguridad es la respuesta correcta para un asesino en serie con esquizofrenia? ¿O debería haber enfrentado la pena de prisión como cualquier otro criminal? Déjanos tu comentario. Gracias por acompañarnos una vez más en Tras lo Oscuro.